Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablará sobre el Parlamento abierto en ciberseguridad. Nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, analizará la ley de ingresos y la experta en proceso parlamentario, Claudia Ibet García, le dará seguimiento a la ruta para elaborar el dictamen de la polémica ley electoral. Desde las cámaras comenzamos. La voluntad política manifestada por las principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso para entrar en la negociación de una reforma electoral refleja una buena señal del Poder Legislativo por avanzar en este gran pendiente. Y es que el diseño de la propuesta de esta reforma electoral se ha enriquecido por un Parlamento abierto que se llevó a cabo en las mesas recientes a través de 29 foros donde participaron académicos, estudiosos de temas electorales y funcionarios de los organismos electorales. Además, se dispone ya de un poco más de 100 propuestas entre reformas constitucionales y leyes secundarias que en las siguientes semanas serán estudiadas en grupos de trabajo en el que participarán legisladores de todos los grupos parlamentarios. Confiemos que en los próximos días, en los que también se avanzará en la definición del presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo, se pueda disponer de un dictamen en materia electoral que sea discutido por el Pleno Cameral antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa los avances y resultados que estos trabajos legislativos se den y sin duda alguna tendrán un gran impacto en el ámbito económico político de nuestro país. Esta semana se discutieron varios temas en el Congreso de la Unión. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. No hubo cambios a la propuesta de la Cámara de Diputados. Se prevé un crecimiento de hasta el 3% del PIB, ingresos por casi 8.3 billones de pesos y un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar. Se escucharon voces a favor. Si estos números de suyo demuestran un manejo responsable en la administración de los recursos públicos, no podemos dejar pasar por desapercibido que tan solo el 7% de la deuda pública ha sido contratado por el presente gobierno, y todo esto en la peor crisis económica que ha sufrido el país en los últimos 80 años por lo menos. También argumentó la oposición en contra. Llegan y le dicen al Congreso, no quiero cambiar nada. Todo está maravillosamente bien y por lo tanto vamos a continuar con el mismo esquema fiscal, vamos a continuar con el mismo esquema básicamente de programas y no vamos a cambiar nada en el país porque pues es que vamos bien. No, no vamos bien, es un desastre. El crecimiento económico es muy optimista. Pronostican crecer el 3% para 2023, lo que contrasta con los pronósticos que tienen instituciones bancarias, que tiene la OCDE, que tienen algunos otros organismos internacionales que hablan del 2% o del Banco de México que habla del 1.6% para el siguiente año. ¿Y esto en qué se traduce? En que los ingresos que vienen como parte del paquete económico no los van a alcanzar. En la Cámara Alta también se aprobó la eliminación del horario de verano. La presidenta de la Comisión de Energía comentó. El horario de verano en México fue implementado por primera vez en 1996, teniendo como principal justificación el ahorro económico y energético. Sin embargo, desde el establecimiento hasta el 2021, los ahorros energéticos han representado menos del 1%. Con 56 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones, se avaló la reforma a la Ley de Usos Horarios. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Vamos a ver qué información nos tiene nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado, sobre la discusión del paquete económico 2023.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bueno, fue aprobada finalmente la ley de ingresos de la Federación, no sin haber pasado por una serie de dimes y diretes en la Cámara de Diputados, sobre todo por el incremento a veces inclusive por arriba de inflación de los derechos y aprovechamientos del sector público. Este es un tema crítico, sobre todo si consideras, por ejemplo, en el caso de los derechos mineros, el incremento es sustantivo, pero en el caso de los derechos que se cobran por uso de espectro radioeléctrico, en esta ocasión no hubo incremento. Es una cosa se compensa con la otra. En total votaron 64 senadores a favor, los del grupo que ya conocemos, Morena, Verde y IPT, 44 en contra y 2 abstenciones. Y se aprobó un presupuesto de ley de ingresos para el 2023 de 8.299.647 millones de pesos, que es el equivalente más o menos a un 25% del Producto Interno Bruto y con un endeudamiento público de 1.2 billones de pesos. Los ingresos tributarios se estiman en alrededor de 4.623.000 millones de pesos. Esto es lo que vamos a pagar los mexicanos que sí contribuimos al erario público directamente. Fíjate que también los que no están inscritos, porque el sector informal es el principal contribuyente del impuesto al valor agregado, ya que al ser informal pues no tiene posibilidad de compensar el impuesto. Es un tema interesante, ¿no crees? Lo anterior es el monto, estos 4 billones es el monto más grande aprobado hasta la fecha, 9.9% respecto al año pasado. De esto y más te comentaré entonces a ver cómo fue la negociación puntual. Hasta la próxima, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano. Los cambios de horario afectan definitivamente la vida y la salud de muchos mexicanos. Algunos para bien, otros para mal, amplían sus horas de trabajo y en otros aspectos también es fundamental establecer cuáles son los impactos económicos del cambio de una hora para que nosotros utilicemos más la luz del sol. Pero, ¿cuáles son estos efectos económicos? ¿Cuáles son los efectos sociales? De ello vamos a platicar con el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano. Bueno, es una gran pregunta, porque yo creo que ni siquiera en las comisiones dictaminadores se ha contestado. El beneficio que se argumenta en el dictamen es que porque el cambio de horarios que genera esta ficción de tiempo tiene repercusiones en la salud. Y argumenta el dictamen que el beneficio en el ahorro de energía ha venido en decreción a partir de la aprobación y que hoy no hay un ahorro en la energía como tal por el cambio de horario. La verdad es que trae muy poco sustento el dictamen y por eso digo, es una pregunta que ni siquiera el dictamen ni la colegisladora pudo contestar de manera cabal. Yo en lo personal considero que en todo el mundo hay estas ficciones de cambio de horario en relación al movimiento de traslación de la propia Tierra que tiene una repercusión física y real en el uso de la luz del día, en el paso y transcurrir de las horas, y que puede ser, a contrario a lo que plantea el dictamen, un beneficio mayor para la seguridad de las personas el que la actividad laboral o la actividad diaria se realice en tiempos y momentos de mayor claridad a aquellos tiempos en donde la oscuridad empieza a dar cierto obstáculo para estas actividades. Tiene una implicación, el hacer el cambio de horario tiene una implicación en el uso de la energía eléctrica, primordialmente ahí. Y el dictamen argumenta que el ahorro ha venido decreciendo conforme se ha usado desde el 2001 la figura del horario de verano. Sin embargo, efectivamente, esto no es a todo el territorio, toda la franja fronteriza en donde convive el horario de verano que prevalecerá en los Estados Unidos de Norteamérica, se guarda para tener no implicaciones que pudieran dificultar el intercambio comercial.
Sin embargo, no hay argumentos sólidos que determinen que esa repercusión negativa o positiva venga derivada del cambio de horario. La verdad es que yo creo que, repito, las afectaciones en cambiar el horario se dan en torno a los días anteriores y posteriores del cambio de horario. Y después, como todo en esta vida, va tomando su curso y nos vamos acostumbrando. Queda claro que la política influye también en la vida de todos los mexicanos. Algo que piensen desde la Presidencia de la República o desde el Poder Legislativo, incluso desde el Judicial, va a afectar nuestra vida levantándonos más temprano o quizá más tarde. Y por otra parte, es importante que los seres humanos, los ciudadanos, estemos más involucrados en las políticas públicas. Necesitamos también que nos expliquen cuáles son los beneficios y cuáles son también los perjuicios, tanto a la salud como a la economía, de un cambio de horario. Ya se dio, y esto es lo más importante. ¿Es bueno o es malo? Creo que ni los políticos saben qué es lo que va a pasar. Y está aquí con nosotros Claudia Ivette García para platicarnos sobre las 100 iniciativas para aprobar la reforma electoral. Claudia Ivette, buenas noches. Buenas noches, Adriana, un gusto saludarte. Es importante revisar la ruta crítica que ya se estableció rumbo a la próxima reforma político-electoral que tendrá lugar en nuestro país. Recordemos de dónde venimos con esta reforma, ya que hace unos meses se llevaron a cabo foros de Parlamento abierto. Iniciaron el pasado 25 de julio y durante un mes dieron lugar a 26 foros dinámicos. Este Parlamento abierto para la reforma electoral concluyó el 25 de agosto pasado. ¿Qué sucedió en estos foros? Una diversidad de voces reflexionaron sobre el pasado, presente y futuro de la legislación electoral mexicana. A través de 136 ponencias magistrales expresaron su opinión sobre la reforma político-electoral, autoridades de los 3 órdenes de gobierno, representantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, consejeros electorales, académicos, especialistas y representantes de la sociedad, entre otros. Estamos siendo testigos del arranque del proceso legislativo de esta reforma, una de las más trascendentales en la vida de nuestro país. Se está abriendo el debate para la construcción de un dictamen en la Cámara de Diputados. Son 3 las comisiones dictaminadoras: puntos constitucionales, gobernación y población y la Comisión de Reforma Político-Electoral. Su tarea es estudiar y analizar diversas iniciativas, algunas de índole constitucional y otras que pretenden reformar legislación secundaria. Se anunció que se tienen en San Lázaro más de 100 reformas político-electorales presentadas por grupos parlamentarios o por diputadas y diputados de manera individual. Específicamente se trata de 51 iniciativas de reforma constitucional y 57 de reformas a leyes secundarias. En un ejercicio de síntesis, estas iniciativas fueron agrupadas en 5 grandes temas: régimen político, instituciones electorales, sistema de partidos, justicia electoral y finalmente uno de los enfoques más recientes: género, inclusión y diversidad. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos dando un seguimiento puntual a la ruta crítica de la reforma electoral. Una de las reformas más trascendentes para la democracia de nuestro país. Claudia Ivette, gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Javier López Casarín para platicar sobre la discusión de la ley de ciberseguridad. Porque pues hay personas, hay ciberdelincuentes, que es parte de lo que traemos a colación al al presentar una propuesta de ley para tipificar los ciberdelitos. La Comisión de Tecnología y Ciencia preside nuestro invitado, que discute importantes temas en la Cámara de Diputados, pues con los sucesos recientes no existe mayor prioridad que elaborar urgente una ley de ciberseguridad. En mesa de trabajo permanente y parlamento abierto a la sociedad, con las sugerencias y propuestas
que se puedan aportar. Ya estamos de regreso y aquí hoy nos acompaña en el foro de Desde las Cámaras el diputado Javier López Casarín, quien es diputado por el Verde Ecologista y además es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Diputado, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias por el espacio para platicar contigo y el auditorio. Diputado, pues un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los mexicanos, el tema de la ciberseguridad. Hemos visto en los últimos meses, semanas, casos de hackeos importantes, casos de extorsiones a los clientes, sobre todo de instituciones financieras, que son los clientes pues, más vulnerables, ya que muchas veces cuentan con toda la información y se logran las extorsiones. Sabemos que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se está empezando a discutir una ley para proteger, datos, información y este tema de ciberseguridad. Tú como presidente de la comisión, pues llevas ahora sí que el control de estos temas. Platícanos qué se va a discutir, los tiempos y qué es lo que realmente se va a aprobar en esta iniciativa. Claro. Bueno, hay diferentes puntos que me gustaría platicar. Primero, instalamos a principios de este año el trabajo en conferencia entre la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en el Senado y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, que me honra presidir. Dentro de este trabajo en conferencia, que lo que quiere decir es que estamos alineando los trabajos y esfuerzos, pusimos 5 prioridades, siendo una de ellas la ciberseguridad. Entonces, ya traíamos visualizado la relevancia de construir un marco jurídico sólido que necesita nuestro país. Hay diferentes marcos jurídicos en otros países, en la Unión Europea, que están constituidos no por una ley, sino enmarcados en diferentes leyes. Por ejemplo, en nuestro país hemos traído a la atención, te podría enumerar tan solo 4, una de identidad digital, por supuesto, la ley de ciberseguridad, la de ciberdefensa, economía digital, por mencionar algunas. Entonces, sí, lo que estamos haciendo es traer a la conversación pública, al debate, la necesidad que nuestro país tiene de construir un marco jurídico sólido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, la pregunta que tienes, ¿por qué vamos a construir este marco jurídico sólido? Bueno, primero, como Estado rector, pues tú tienes que velar por las personas físicas y morales que estén en tu territorio, que vivan o que transaccionen, generen negocios, algún tipo de interacción. Pero también el Estado como Estado rector para proteger al Estado, para proteger las instalaciones críticas y para tener un instrumento o las facultades que te dé la ley para poder actuar. Entonces, además, México tiene obligaciones internacionales que ha suscrito en tratados internacionales donde hay hincapié en materia digital. Entonces, la reflexión que hubo fue, tenemos que hacer un análisis en nuestro sistema y entender si realmente estamos abarcando lo que necesita nuestro país para el futuro. Porque cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos del ciberespacio, no podemos enfocarnos en una fotografía, digamos, de tiempo y espacio de presente. Tenemos que tener esa capacidad de visualizar el futuro, de entender que estamos hablando de tecnología y que estamos hablando de tecnologías exponenciales que van a ritmos que muchas veces hasta que se hacen públicos las conocemos, pero llevan por lo menos 5 años desarrollándose y probándose y en muchos casos siendo implementadas o adoptadas por diferentes usuarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Traer a la mesa de la reflexión, de la construcción, el concepto de trabajar en este marco jurídico sólido para nuestro país. Diputado, desafortunadamente cuando hablamos de avances tecnológicos, México siempre va detrás. Este es un tema que sexenio tras sexenio se ha ido atrasando y por eso tenemos problemáticas en todos los aspectos, en los económicos, ya que cuando hacemos importaciones de otros países son más caras, no podemos exportar tecnologías porque no traemos avances y vimos lo que sucedió en las semanas anteriores, que es un tema de seguridad nacional, que fue hackeada el tema de la defensa nacional. Entonces es un tema que se urge ya a legislarse, pero es un tema que también va a abarcar un tema económico. Se va a tener que etiquetar en el presupuesto de egresos de la Federación ya de este próximo año 2023 un tema en donde se pueda hacer alguna iniciativa de tipo transversal que abarque a todas las secretarías de México
porque este tema toca a todas las secretarías, no es un tema de una secretaría o solamente de tecnología, toca transversalmente a todas. A ver, abordas diferentes conceptos muy potentes y que, primero, es un tema que debemos de visualizar como seguridad nacional. Entonces tiene que estar en las prioridades de la agenda pública, no solamente visualizado a través de las Fuerzas Armadas, sino, como bien lo mencionas, transversal. Y eso aplica para la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo vamos a dar respuesta a los grandes retos que tiene nuestro país? A través del conocimiento. ¿Quién nos da el conocimiento? La ciencia. ¿Cómo vamos a dar respuesta? Pues a través de la implementación de tecnología. ¿Y cómo vamos a fomentar este punto que señalas de ir construyendo, fortaleciendo una soberanía tecnológica a través de la creación o fortalecimiento de los diferentes indicadores que conforman el ecosistema de innovación? Entonces, hablas de muchos conceptos que sin duda tenemos que reforzar. Ahora, en tema de que si México está atrasado en tecnología, México no está atrasado en tecnología. En México tenemos inteligencia artificial, en México tenemos soluciones de blockchain, en México hablamos de análisis de Big Data, en fin, ya es adoptado por diferentes sectores. El reto que México tiene es que sea accesible para todas y todos los mexicanos. Ese es el gran reto que yo puntualizaría. Y en cuanto al otro tenor que estás tocando, en cuanto a la fabricación de tecnologías, sí, México tiene un reto en cuanto a la fabricación de hardware, pero en México se desarrolla muchísimo software, que son desde aplicaciones hasta soluciones que hoy día son implementadas por los diferentes gobiernos. ¿Qué sí deberíamos de hacer? Pues incentivar el consumo de lo que se genera en nuestro país. Y ahora, en cuanto a lo que señalas, pues desde que cualquiera se adentra en el ciberespacio, tenemos que empezar a construir, y qué bueno que lo mencionas, transversalmente, una preparación desde los niños, los jóvenes, es decir, en nuestro sistema educativo, donde te enseñen, te eduquen a utilizar las herramientas tecnológicas. Una computadora o un dispositivo móvil, o que es bien siendo una computadora móvil, y los grandes riesgos que existen en ello. Cuando tú aprendes algo, pues bueno, primero desarrollas esas habilidades, hay un contenido, pero también te hacen visible los grandes riesgos que hay. Y eso es algo que tenemos que, como parte de gobierno y como sociedad, provocar, hacer ver que no es cosa menor el dar los datos de uno, que constantemente hay estas campañas, pero no hay una reflexión. Y el caso que hablas de las extorsiones, pues es un tema al que la gran mayoría de la población se ve expuesto. Y se ve expuesto porque no toman las medidas de seguridad mínimas o básicas necesarias para estar interactuando. ¿Por qué? Porque pues hay personas, hay ciberdelincuentes, que es parte de lo que traemos a colación al presentar una propuesta de ley para tipificar los ciberdelitos y de esta manera también elevar del fuero común a un fuero federal los ciberdelitos. ¿Para qué? Para darle herramientas a las autoridades y poder de esa manera perseguir los delitos. Entonces, ¿qué sucede cuando la población no está al tanto o minimiza la responsabilidad que debe de asumir como usuario? Porque uno puede tener una repercusión mayor y cada vez son más enérgicos. Y es un tema también de invertirle a los antivirus, a poder evitar este tipo de hackeos y sobre todo las instituciones bancarias, este tipo de extorsiones a los clientes. A ver, me encanta la palabra que dices invertir porque soy un promovente de la palabra inversión, porque hablar de inversión en ciencia, tecnología e innovación es la óptica bajo cual la tenemos que analizar. No es un gasto, es una inversión que vamos a ver a mediano y largo plazo y que estoy convencido que es la ruta para que México haga frente a los grandes desafíos. Ahora, en el tema de tecnología, no solamente hay que invertir en tecnología, en antivirus, en cualquier tipo de hardware que tú puedas visualizar, servidores, la nube, los servicios en nube, la infraestructura, pero también tenemos que invertir en el recurso humano, es decir, en la capacitación y divulgación. Nuestro país recibe 157,000 millones de intentos de ciberataques, esto fue tan solo en el año pasado. Si consideráramos la ciberseguridad como una economía del mundo, sería la tercera economía del mundo.
Esto para no sentirnos que solamente nuestro país está siendo víctima de los ciberataques y que esto es un tema de conciencia global, donde es atendido en los consejos de seguridad de los países, en aquellos que tienen agencias nacionales de ciberseguridad o áreas específicas de los gobiernos insertas para atender estos temas. Entonces, nuestro país no es un país único, al contrario, lo que nos hace o nos lleva a la obligación de fortalecer los lazos con aquellos que ya van mucho más avanzados en la materia y que, por ejemplo, nosotros en la propuesta de ley que estamos trabajando, primero esta propuesta de ley te platico porque vale la pena ver lo que estamos haciendo. En la parte de los trabajos armamos 2 pistas, la pista pública y la pista privada. Hemos llevado más de 7 reuniones presenciales, tanto en Senado como Cámara de Diputados, donde tenemos más de 100 participantes del sector privado, desarrolladores de hardware, software, plataformas, cámaras y el sector público de todas las dependencias. Pero de manera de trabajo, pues son más de 50 reuniones que se han tenido, donde hemos tomado en consideración los trabajos previos de legislaturas y de otros compañeras y compañeros legisladores que han presentado propuestas desde modificaciones a un artículo hasta leyes completas. Entonces, lo que estamos haciendo es poder presentar un documento que pueda contemplar o que contemple más bien todos los trabajos que han venido haciendo. Vamos a cerrar estos ejercicios el día lunes 31 de octubre, de las 9 a las 5 de la tarde, llevaremos a cabo un parlamento abierto a nivel nacional, será virtual, para que podamos dar espacio y escuchar todas las voces de quienes quieran participar. Pues muy importante este parlamento abierto, aquí le vamos a estar dando seguimiento a este tan relevante tema. Gracias por estar con nosotros, diputado Javier López Casarín. Gracias. Muchas gracias a ti, Adela. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.